Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. A Jánovas digo adiós, a la Velilla y la Cor, adiós barquitos hundidos, adiós mi pobre país, adiós. Le continúo con la habanera triste que también conozco muy bien y que se convirtió en el himno de todo el Valle del Lara y que de las 120 familias que durante estos 45 años se vieron obligados a dejar sus casas por un pantano que nunca además se llegó a construir. Los antecedentes de este caso son escandalosos y quedaron bien reflejados, como bien ha dicho usted, en el programa de Jordi Évole del 1 de noviembre. Expropiaciones forzosas realizadas por la propia empresa, demolición de las casas, corte de acceso, roturación de terrenos, etcétera, etcétera. Todo esto tuvieron que sufrir los habitantes de las localidades afectadas hasta que fueron expulsados definitivamente. Los actores principales de toda esta historia ya se han mencionado. Fueron los habitantes del Valle del Lara, Iberduero, ahora asumida por Endesa, y la propia Administración, actores que han intervenido durante todos estos años en un proyecto que finalmente no se llevó a cabo por las graves afecciones medioambientales que generaba y gracias a informes técnicos negativos. A día de hoy son muchos los expedientes pendientes de resolver todavía y el proceso se sigue alargando. La reversión, además, se está haciendo a través de negociaciones con la propia empresa y en las cuales los antiguos propietarios están pagando 6 veces más, no 34 que finalmente se resolvió esa situación, 6 veces más de lo que se les pagó en su época. Hay que señalar, además, que la lentitud en el proceso de restitución se debe principalmente, y según lo ve el Partido Aragonés, a 2 grandes inconvenientes que voy a detallar. El primero de ellos es que está habiendo numerosos problemas en el proceso de reversión debidos en gran parte a que los datos de las expropiaciones a menudo no concuerdan con los datos que figuran en los expedientes abiertos por Endesa, ya que los deslindes no se han hecho correctamente y esto genera que las reversiones se estén retrasando del orden de 3 a 4 años. El segundo problema es la carencia de servicios básicos en los núcleos, algo tan esencial como usted bien ha mencionado, como el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua o el saneamiento, no existe en estos núcleos. La realidad también es que al Ayuntamiento de Fiscal, que es de quien dependen, le están llegando solicitudes de obra para condicionar casas en los núcleos afectados que, como digo, no tienen esa dotación mínima de servicios. Las administraciones tenían la oportunidad de reunirse ante el daño que se causó a los afectados y cómo podían haberlo hecho o cómo se podría hacer. Podría haberse hecho una concentración parcelaria de todo el suelo rústico y haber marcado los límites del dominio público, de las vías pecuarias, de los accesos y compensar la pérdida de terrenos previamente para que los propios propietarios se encontraran con los terrenos equivalentes en las nuevas superficies y así facilitar esos deslindes que tantos problemas están causando ahora. También se podía haber avanzado en las mejoras en los regadíos. Los regantes ya han hecho su parte y ahora le toca a la Administración seguir dando los pasos correspondientes. Otro problema asociado a todo este proceso y que va a empezar a surgir con la reversión es el de los derechos de la PAC. Porque en este momento las tierras de estos núcleos no tienen los derechos reconocidos, porque durante estos últimos 45 años han estado expropiadas y no tenían un uso agrícola. Sin embargo, ahora es previsible que se quieran empezar a trabajar y que, por tanto, tengan problemas. Ante esta situación, la Reserva Nacional entendemos que debería de darles directamente ese reconocimiento de derechos, pero de momento no se ha hecho. También quiero señalar que pocas inversiones serían importantes o tan importantes como la de la Nacional 260 en el tramo Valupor-Fiscal. Ante toda esta situación, nos gustaría que tuvieran a bien incluir en su propuesta una enmienda in voce para tratar de completar la iniciativa que debatimos y que se basaría en instar al Gobierno central a que impulse el Plan de Desarrollo Sostenible de Jánovas y a que dote con los recursos suficientes la restitución de Jánovas para poder financiar las actuaciones prioritarias, tales como las que usted ha dicho, de abastecimiento de agua, de suministro eléctrico o de saneamiento. Porque lo fundamental e imprescindible para dar una solución definitiva es la dotación presupuestaria correspondiente que garantice que se puedan desarrollar las actuaciones necesarias para que el Valle del Lara vuelva a tener la vida que nunca se le debió de quitar. Por último, quiero recordar que no solo se han visto afectados las personas de estos núcleos, se ha visto afectado todo el municipio, se ha visto afectado la comarca,
en la merma del desarrollo, en la prestación de servicios, en el número de habitantes. Sobrarbe es una de las comarcas altoaragonesas más deshabitada. Desde el Grupo Aragonés nos solidarizamos con los afectados y pedimos que se dé la vuelta a la realidad de este proceso, que es la de hechos ninguno, unanimidad toda. Y que por fin a esa situación y se dé credibilidad a estos acuerdos. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.